Punto 3.2.4. Relación con los descubrimientos científicos. Uno de los temas más debatidos en la actualidad es la relación entre la doctrina de la creatio ex nihilo y los descubrimientos científicos sobre el origen del universo, como la teoría del Big Bang. La Biblia de Jerusalén aborda este tema con claridad. 1. No hay contradicción fundamental. La Biblia no busca ofrecer una explicación científica del origen del universo, sino una respuesta teológica a las preguntas de sentido. La teoría del Big Bang, que sugiere que el universo tuvo un inicio en un punto singular hace aproximadamente 13.800 millones de años, no contradice la creencia en la creación de la nada. De hecho, muchos científicos creyentes ven en esta teoría una confirmación de que el universo no es eterno, sino que tuvo un origen, como afirma la Biblia. 2. Diferentes órdenes de conocimiento. La ciencia estudia el cómo del universo, los procesos físicos que llevaron a su formación y desarrollo. La fe estudia el por qué y el quién, el propósito de la creación y el creador que la hizo posible. Estos son dos órdenes de conocimiento diferentes que pueden complementarse, pero no se contradicen entre sí. La Biblia de Jerusalén resalta que la fe no debe buscar probarse a través de la ciencia, ni la ciencia debe intentar refutar la fe, cada una tiene su propio campo de aplicación. 3. El tiempo como parte de la creación. La ciencia estudia el tiempo como una dimensión del universo, mientras que la fe entiende que Dios creó el tiempo junto con el universo. Por lo tanto, la pregunta que había antes de la creación no tiene sentido desde la perspectiva bíblica, ya que el tiempo mismo es parte de la creación. La Biblia de Jerusalén explica que cuando la Biblia habla de en el principio, no se refiere a un instante dentro del tiempo, sino al origen mismo del tiempo y de todo lo que existe. 4. La libertad de Dios en la creación. La doctrina de la creatio ex nihilo no implica que Dios creara el universo en un instante y luego dejó de actuar. Por el contrario, la Biblia enseña que Dios sigue sosteniendo y actuando en su creación, Hebreos 1:3. El cual es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es coherente con la idea científica de que el universo sigue evolucionando, ya que Dios puede guiar y sostener ese proceso evolutivo según su voluntad. Punto 3.2.4. Relación con los descubrimientos científicos. Uno de los temas más debatidos en la actualidad es la relación entre la doctrina de la creatio ex nihilo y los descubrimientos científicos sobre el origen del universo, como la teoría del Big Bang. La Biblia de Jerusalén aborda este tema con claridad. 1. No hay contradicción fundamental. La Biblia no busca ofrecer una explicación científica del origen del universo, sino una respuesta teológica a las preguntas de sentido. La teoría del Big Bang, que sugiere que el universo tuvo un inicio en un punto singular hace aproximadamente 13.800 millones de años, no contradice la creencia en la creación de la nada. De hecho, muchos científicos creyentes ven en esta teoría una confirmación de que el universo no es eterno, sino que tuvo un origen, como afirma la Biblia. 2. Diferentes órdenes de conocimiento. La ciencia estudia el cómo del universo, los procesos físicos que llevaron a su formación y desarrollo. La fe estudia el por qué y el quién, el propósito de la creación y el creador que la hizo posible. Estos son dos órdenes de conocimiento diferentes que pueden complementarse, pero no se contradicen entre sí. La Biblia de Jerusalén resalta que la fe no debe buscar probarse a través de la ciencia, ni la ciencia debe intentar refutar la fe, cada una tiene su propio campo de aplicación. 3. El tiempo como parte de la creación. La ciencia estudia el tiempo como una dimensión del universo, mientras que la fe entiende que Dios creó el tiempo junto con el universo. Por lo tanto, la pregunta que había antes de la creación no tiene sentido desde la perspectiva bíblica, ya que el tiempo mismo es parte de la creación. La Biblia de Jerusalén explica que cuando la Biblia habla de en el principio, no se refiere a un instante dentro del tiempo, sino al origen mismo del tiempo y de todo lo que existe. 4. La libertad de Dios en la creación. La doctrina de la creatio ex nihilo no implica que Dios creara el universo en un instante y luego dejó de actuar. Por el contrario, la Biblia enseña que Dios sigue sosteniendo y actuando en su creación, Hebreos 1:3, el cual es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es coherente con la idea científica de que el universo sigue evolucionando, ya que Dios puede guiar y sostener ese proceso evolutivo según su voluntad. Módulo 4. Interpretación en la tradición católica.
Objetivo general del módulo: conocer cómo la Iglesia Católica ha interpretado Génesis 1:1 a lo largo de los siglos, desde los padres de la Iglesia hasta la actualidad, y cómo esta interpretación se ha consolidado en la doctrina de la Iglesia. Tema 4.1. Vínculo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Punto 4.1.1. Números relevantes y su significado. La Biblia de Jerusalén enfatiza que la interpretación católica de Génesis 1:1 se encuentra claramente reflejada en el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, especialmente en los números 295 al 301, que tratan sobre la creación. 1. CIC 295. Dios, el único creador. La fe de la Iglesia, inspirada por la Escritura Sagrada, confiesa que Dios es el origen y el fin de todas las cosas, visibles e invisibles. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, Credo de Nicea Constantinopla. Este número reitera el mensaje central de Génesis 1:1, la unicidad de Dios como Creador de todo lo que existe. La Biblia de Jerusalén explica que esta afirmación es el fundamento de toda la fe católica. Sin creer en Dios como Creador, no es posible entender su papel como Padre o como Salvador. 2. CIC 296. La creación como acto libre de amor. Dios creó el mundo libremente, por amor, como un don que expresa y comunica su perfección infinita. El universo no procede de la necesidad divina, ni es una emanación de la substancia de Dios, sino que es obra de su libertad y su sabiduría. Aquí se conecta directamente con el concepto de creatio ex nihilo. La Biblia de Jerusalén destaca que este punto es fundamental para diferenciar la fe católica de corrientes filosóficas que enseñan que la creación es un proceso necesario o que Dios se identifica con el universo. Dios creó porque quiere amar y comunicar su bien, no porque tuviera que hacerlo. 3. CIC 297. La creación no es una emanación. Dios es trascendente respecto de la creación, Él es distinto de ella, más allá de ella, y la sostiene en la existencia. No hay ninguna semejanza entre Dios y las cosas creadas, excepto la que Él mismo establece y a la que su palabra nos hace capaces de llegar. Este número resalta la trascendencia de Dios, un aspecto que se deriva directamente de Génesis 1:1. La Biblia de Jerusalén explica que aunque Dios está presente en su creación, no se confunde con ella, Él es su creador, no parte de ella. Esto evita el error del panteísmo, que identifica a Dios con el universo. 4. CIC 298. La creación y la Trinidad. Desde el principio y por obra de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha realizado la divina obra de la creación. El Padre es el origen y el fin de todas las cosas, el Hijo es el verbo mediante el cual se crean todas las cosas, el Espíritu Santo es el aliento que da vida y santifica. La Biblia de Jerusalén señala que aunque Génesis 1:1 no menciona explícitamente la Trinidad, la tradición católica ha visto en el relato de creación una prefiguración de la Santísima Trinidad. El Verbo, Jesucristo, es el agente de la creación, Juan 1:1-3, y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, Génesis 1:2, lo que indica la participación de los tres personas en la obra creadora. 5. CIC 299. La creación es buena. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, CFGN 1,10.12.18.21.25.31. Aunque el pecado haya roto la armonía de la creación, su bondad fundamental permanece intacta, porque Dios la sostiene en la existencia y quiere redimirla. Este número se basa directamente en el relato de Génesis 1, donde Dios afirma la bondad de su creación en múltiples ocasiones. La Biblia de Jerusalén explica que esto es especialmente relevante hoy, cuando muchas personas ven el mundo como un lugar malo o corrupto. La fe católica enseña que la creación es buena por naturaleza, y que el mal es una consecuencia del pecado, no una característica intrínseca del universo. 6. CIC 300. La creación y la gloria de Dios. La creación tiene como fin la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, RM 11,36. La gloria de Dios es la manifestación de su perfección y su amor. La creación existe para dar testimonio de esta gloria y para que los seres inteligentes la contemplen, la adoren y la alaben. La Biblia de Jerusalén destaca que el propósito último de la creación no es el beneficio humano, sino la gloria de Dios. Sin embargo,
Esto no significa que la creación sea indiferente a nuestras necesidades. Dios creó el mundo para que los seres humanos vivieran en él y encontraran en él la vía para llegar a la felicidad eterna. 7. CIC 301. La responsabilidad humana. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, CFGN 1,26-27, son llamados a colaborar con Dios en la obra de la creación, cuidando y administrando la tierra y todas las cosas que en ella hay, CFGN 1,28. Este número conecta el relato de Génesis 1:1 con la misión de la humanidad. La Biblia de Jerusalén explica que ser creados a imagen de Dios implica tener la responsabilidad de cuidar la creación, no de explotarla. Somos administradores de lo que pertenece a Dios, no dueños de la tierra. 4.1.2. Principios de interpretación católica. La Biblia de Jerusalén señala que la Iglesia Católica ha desarrollado principios claros para interpretar Génesis 1:1 y el resto de las Escrituras, los cuales se encuentran en el documento Dei Verbum, Constitución dogmática sobre la Sagrada Escritura, del Concilio Vaticano II. 1. La autoridad de la Escritura y la tradición. La Iglesia enseña que la Escritura Sagrada debe interpretarse en la luz de la tradición de la Iglesia, ya que ambas proceden del mismo Espíritu Santo. Esto significa que no debemos interpretar el texto bíblico de manera aislada, sino teniendo en cuenta cómo la Iglesia lo ha entendido a lo largo de los siglos. 2. La analogía de la fe. La interpretación de la Escritura debe ser coherente con el conjunto de la doctrina de la Iglesia. No podemos entender Génesis 1:1 de manera que contradiga otras enseñanzas de la fe, como la Trinidad o la redención mediante Jesucristo. 3. El sentido literal y espiritual. La Iglesia reconoce que la Escritura tiene múltiples sentidos. Sentido literal, el significado que el autor humano quería transmitir, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y literario en el que escribió. Sentido espiritual, los significados más profundos que el Espíritu Santo quiso comunicar y que se revelan a lo largo de la historia de la salvación. La Biblia de Jerusalén explica que en el caso de Génesis 1:1, el sentido literal es que Dios creó el universo como acto libre y soberano, y el sentido espiritual incluye la prefiguración de la Trinidad, la dignidad humana y el propósito de la salvación. 4. La importancia del magisterio. El magisterio de la Iglesia, los obispos en comunión con el Papa, tiene la responsabilidad de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Esto no significa que la Iglesia imponga interpretaciones arbitrarias, sino que garantiza que la interpretación de la Escritura sea coherente con la fe que ha sido transmitida desde los apóstoles. Tema 4.2. Valores fundamentales para la vida cristiana. Punto 4.2.1. Dependencia de Dios. La interpretación católica de Génesis 1:1 nos recuerda que no somos seres autónomos ni independientes, nuestra existencia es un don de Dios, y dependemos completamente de Él para vivir y tener sentido. La Biblia de Jerusalén desarrolla este aspecto en varios sentidos. 1. En la vida cotidiana. Reconocer nuestra dependencia de Dios nos ayuda a vivir con humildad, evitando la tentación de creer que todo lo que tenemos o logramos se debe solo a nuestro esfuerzo. Esto nos anima a agradecer a Dios por cada don, por la vida misma y por todas las bendiciones que recibimos. 2. En las dificultades. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades, pérdidas o fracasos, recordar que Dios es el creador de todo nos da fuerza y esperanza. Sabemos que Él es más poderoso que cualquier dificultad y que puede transformar nuestras pruebas en oportunidades de crecimiento espiritual. 3. En la oración. Nuestra dependencia de Dios es el fundamento de la oración. No oramos porque Dios necesite nuestras palabras, sino porque nosotros necesitamos establecer una relación con Él, pedir su ayuda y darle gracias por su amor. La Biblia de Jerusalén sugiere que comenzar las oraciones recordando que Dios es el Creador ayuda a poner nuestro corazón en la actitud correcta. 4. En la toma de decisiones. Cuando debemos tomar decisiones importantes sobre nuestra carrera, nuestra familia, nuestras relaciones, recordar que dependemos de Dios nos ayuda a buscar su voluntad en lugar de seguir solo nuestros propios deseos o intereses. Sabemos que Él tiene un plan para nuestra vida, y que siguiéndolo encontraremos la verdadera felicidad. Punto 4.2.2. Dignidad de la creación. La doctrina católica enseña que toda la creación tiene dignidad porque es obra de Dios y fue creada por Él como buena.
La Biblia de Jerusalén destaca que esto tiene implicaciones concretas para nuestra relación con el mundo que nos rodea. 1. Cuidado del medio ambiente. La creencia en la dignidad de la creación nos llama a ser guardianes de la tierra. Esto significa tomar medidas para proteger el aire, el agua, los suelos, la biodiversidad y todos los recursos naturales. La Biblia de Jerusalén señala que la ecología no es solo un tema científico o político, sino también un deber religioso. Cuidar la creación es cuidar lo que pertenece a Dios. El Papa Francisco ha enfatizado este punto en su encíclica Laudato Si, donde afirma que el daño que le hacemos al medio ambiente es un pecado, porque destruimos la obra de Dios y afectamos la vida de los más pobres, quienes son los más vulnerables a los efectos del cambio climático y la contaminación. 2. Respeto por la vida humana. Si toda la creación es buena, entonces la vida humana, creada a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad especial e inviolable. La Biblia de Jerusalén explica que esto fundamenta la enseñanza católica sobre la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la condena de prácticas como el aborto, el suicidio asistido, la eutanasia y la pena de muerte en la mayoría de los casos. También implica respetar la vida de los demás en todas sus formas, cuidar a los enfermos, ayudar a los pobres, defender a los oprimidos y trabajar por la justicia social. 3. Respeto por los seres vivos. Aunque la vida humana tiene una dignidad superior, la Iglesia enseña que todos los seres vivos son buenos y tienen valor porque son obra de Dios. La Biblia de Jerusalén señala que esto nos llama a tratar con respeto a los animales, a no maltratarlos ni explotarlos innecesariamente, y a reconocer que también son parte del plan de Dios. Esto no significa que no podamos usar animales para la alimentación, la vestimenta o la investigación científica, pero sí que debemos hacerlo de manera responsable y compasiva, evitando el sufrimiento innecesario. 4.2.4 Esperanza en Dios. La interpretación católica de Génesis 1:1 nos da una esperanza firme en el futuro, tanto para nuestra vida personal como para el mundo entero. 1. Esperanza en la redención. Aunque el pecado ha roto la armonía de la creación y de nuestras vidas, sabemos que Dios es más poderoso que el pecado y que puede redimir todo lo que está dañado. La Biblia de Jerusalén explica que la creación no está condenada a la destrucción, sino que será renovada y transformada en la venida final de Cristo. Romanos 8, 18-25. 2. Esperanza en la vida eterna. Si Dios pudo crear la vida de la nada, también puede dar la vida eterna a quienes creen en Él. La fe en la creación nos lleva a creer en la resurrección de los muertos y en la vida eterna en la presencia de Dios, un don que supera cualquier sufrimiento o muerte que podamos experimentar en esta vida. 3. Esperanza en la transformación del mundo. La creencia en Dios como creador nos da esperanza de que el mundo puede cambiar, que la violencia, la injusticia y la pobreza no tienen la última palabra. Sabemos que Dios está trabajando en la historia para llevar adelante su plan de salvación, y que podemos colaborar con Él para construir un mundo más justo, pacífico y humano. Tema 4.3 Interpretación a lo largo de la historia. 4.3.1 Padres de la Iglesia. La Biblia de Jerusalén destaca que los padres de la Iglesia fueron fundamentales para consolidar la interpretación católica de Génesis 1:1, enfrentando corrientes heréticas y conciliando la fe con la filosofía griega. 1. San Agustín de Hipona, 354-430 DC. En su obra La ciudad de Dios y en sus confesiones, San Agustín desarrolló una interpretación profunda del relato de creación. Sostenía que el principio de Génesis 1:1 no se refiere solo al inicio temporal del universo, sino también al principio ontológico. Dios es el origen de toda la realidad. Rechazó la interpretación literal de los 6 días de creación, argumentando que Dios creó todo en un acto único e instantáneo, y que la mención de los días es una forma literaria para ayudar a los seres humanos, limitados por el tiempo, a entender el orden y la estructura de la creación. San Agustín también destacó que el texto de Génesis no busca explicar el cómo de la creación, sino el quién y el por qué. En sus palabras, no es necesario que las cosas sucedieran en el orden en que se narran, sino que se narran en un orden que ayude a la comprensión del lector. Además, desarrolló la idea de que la creación contiene semillas razonables, principios latentes que luego se desarrollan con el tiempo, lo que anticipa de alguna manera las ideas modernas sobre la evolución.
La Biblia de Jerusalén señala que esta visión es coherente con la doctrina de la creatio ex nihilo, ya que Dios es el origen tanto de las semillas como de su desarrollo. 2. San Tomás de Aquino, 1225 a 1274 DC. En su Suma Teológica, San Tomás de Aquino desarrolló una interpretación filosófica y teológica de Génesis 1:1 que sigue siendo fundamental para la doctrina católica. Sostenía que la creación de la nada es demostrable por la razón natural, aunque la fe nos da una comprensión más profunda de este misterio. Argumentó que Dios es el motor inmóvil y el causa eficiente de todo lo que existe, nada puede existir sin que Él lo cause y sostenga. Además, diferenció entre la creación inicial, Génesis 1:1, y la distinción y adornamiento de la creación, los 6 días siguientes, explicando que el primero es un acto único de Dios, mientras que el segundo implica la ordenación y desarrollo de lo creado. San Tomás también enfatizó que la bondad de la creación se deriva de la bondad de Dios. Todo lo que es, en la medida en que es bueno, porque su ser procede de la bondad de Dios. La Biblia de Jerusalén resalta que esta enseñanza contrasta con las corrientes maniqueas y gnósticas que veían el mundo físico como malo. 3. Otros padres de la Iglesia. San Justino Mártir, 100 a 165 DC fue uno de los primeros en usar el término creatio ex nihilo y en conectar la creación de Génesis 1:1 con el Verbo, Jesucristo, del Evangelio de Juan. San Atanasio, 296 a 373 DC en su obra de Incarnatione, sostuvo que el mismo Verbo que creó el mundo, Génesis 1:1, se hizo hombre para redimirlo, estableciendo una conexión fundamental entre creación y redención. San Jerónimo, 347 a 420 DC trasladó la Biblia al latín, la Vulgata, y enfatizó la importancia de estudiar el texto original en hebreo y griego para entender correctamente el significado de Génesis 1:1. San Basilio Magno, 330 a 379 DC, y San Gregorio de Nacianzo, 329 a 389 DC escribieron homilías sobre el relato de creación en las que explicaron que los 6 días deben interpretarse como un orden simbólico, no como periodos de 24 horas. 4.3.2 Interpretación moderna. La Biblia de Jerusalén señala que la interpretación católica de Génesis 1:1 ha evolucionado a lo largo del tiempo, incorporando nuevos conocimientos científicos y respondiendo a los desafíos de la modernidad. 1. Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. En la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Escritura Dei Verbum, el concilio reafirmó la doctrina de la creación de la nada y enfatizó la importancia de interpretar la Biblia teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y literario en el que fue escrita. Señaló que los relatos de creación en Génesis transmiten verdades sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, expresadas en lenguaje propio de una época en la que la ciencia no había desarrollado sus métodos. La Biblia de Jerusalén destaca que este enfoque permitió a la Iglesia afrontar los descubrimientos científicos sin renunciar a la fe. 2. Magisterio Pontificio Moderno. Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis 1950, reconoció que la teoría de la evolución no es incompatible con la fe católica, siempre que se afirme que Dios creó el alma humana directamente. Papa Juan Pablo II, en un discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias 1996, afirmó que la teoría de la evolución ya no es una hipótesis, sino un hecho bien consolidado, y que no hay contradicción entre la evolución y la creencia en Dios como creador. Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, 2015 y en diversos discursos, ha enfatizado que la creencia en la creación nos llama a cuidar el medio ambiente, a promover la justicia social y a reconocer la interdependencia de todos los seres vivos. La Biblia de Jerusalén explica que estos magisterios confirman que la Iglesia no teme a los descubrimientos científicos, sino que los ve como una forma de conocer mejor la obra de Dios. 3. Enfoques contemporáneos. Actualmente, los teólogos católicos ofrecen varios enfoques para interpretar Génesis 1:1, todos coherentes con la doctrina de la Iglesia. Enfoque literario, se centra en el género literario del relato de creación, reconociéndolo como un poema o un relato simbólico que transmite verdades teológicas. Enfoque teológico, se centra en el mensaje sobre Dios, su relación con la creación y el propósito de la humanidad. Enfoque ecológico, se centra en las implicaciones del relato de creación para la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible.
Enfoque ecuménico, se centra en los puntos de acuerdo entre la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas sobre la doctrina de la creación. La Biblia de Jerusalén resalta que estos enfoques no se excluyen mutuamente, sino que se complementan para ofrecer una comprensión más plena del texto. Módulo 5. Aplicación práctica. Objetivo general del módulo: aplicar los conocimientos adquiridos sobre Génesis 1:1 en la Biblia de Jerusalén a la vida cotidiana, fortaleciendo la relación con Dios, con los demás y con la creación. Tema 5.1. Impacto en nuestra vida diaria. Punto 5.1.1. En la oración. La comprensión de Génesis 1:1 transforma nuestra manera de orar, ayudándonos a reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él. La Biblia de Jerusalén destaca varias formas concretas de aplicar este versículo en la oración. 1. Oración de acción de gracias. Reconocer que Dios es el creador de todo nos invita a darle gracias no solo por las bendiciones específicas que recibimos, sino por la vida misma y por la existencia del universo. Una oración de ejemplo podría ser: Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, te doy gracias infinitas por haberme creado y por darme la vida. Te agradezco por todo lo que existe, por el sol que me da luz y calor, por la tierra que nos alimenta, por el agua que nos da vida, y por todos los seres que compartimos este mundo. Que mi vida sea siempre una acción de gracias a tu amor. La Biblia de Jerusalén sugiere incorporar esta actitud de agradecimiento en las oraciones diarias, antes de las comidas, al comenzar y terminar el día, y en momentos de alegría y de dificultad. 2. Oración de adoración. Génesis 1:1 nos recuerda que Dios es digno de toda adoración, no solo por lo que hace por nosotros, sino por su misma naturaleza como creador. Una oración de adoración podría ser: Alto y santo Dios, único creador de todo lo visible e invisible, te adoro y te glorifico. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas, y nada existe sin ti. Te rindo mi vida y mi corazón, reconociéndote como mi Señor y mi Dios. Esta forma de oración nos ayuda a salir del egocentrismo y a centrar nuestra atención en Dios, reconociendo su grandeza y su santidad. 3. Oración de petición. Cuando pedimos algo a Dios, recordar que Él es el Creador nos da confianza en su poder para responder nuestras plegarias. No pedimos cosas a un ser limitado, sino al Dios que puede crear lo que no existe. Una oración de petición podría ser: Señor Dios, Creador de todo, te pido ayuda en esta dificultad que estoy enfrentando. Sé que nada es imposible para ti, que creaste el mundo de la nada. Ayúdame a confiar en tu voluntad, a encontrar la fortaleza que necesito y a ver tu mano actuando en mi vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. La Biblia de Jerusalén señala que esta confianza no significa que Dios nos dará todo lo que pedimos, sino que nos dará lo que es mejor para nosotros, según su plan de amor. 4. Oración contemplativa. Génesis 1:1 nos invita a contemplar la creación como un reflejo de la grandeza de Dios. Podemos realizar esta oración contemplativa en un lugar natural, un campo, una playa, un bosque, o simplemente mirando el cielo, las estrellas o un ser vivo. Señor, al ver esta maravilla de tu creación, veo tu mano poderosa y tu amor infinito. En cada hoja, en cada estrella, en cada ser humano, veo tu firma como creador. Ayúdame a contemplarte en todas las cosas y a vivir siempre en tu presencia. Esta forma de oración nos ayuda a desarrollar la virtud de la contemplación, que consiste en admirar a Dios y amarlo por sí mismo, sin buscar nada a cambio. Punto 5.1.2. En la relación con el mundo. La interpretación de Génesis 1:1 tiene implicaciones concretas para la manera en que nos relacionamos con el mundo natural y con los recursos que nos brinda. La Biblia de Jerusalén desarrolla estos aspectos. 1. Cuidado de la naturaleza. Si la creación es obra de Dios y es buena, entonces tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla. La Biblia de Jerusalén sugiere varias acciones concretas. Reducir el consumo, usar solo lo necesario, evitar el desperdicio de agua, energía y alimentos. Reciclar y reutilizar, separar los residuos, darle una segunda vida a los objetos y evitar el uso de productos desechables. Proteger los recursos naturales, apoyar iniciativas para la conservación de bosques, ríos, mares y especies en peligro de extinción. Elegir productos sostenibles, preferir productos que se hayan producido de manera responsable, sin dañar el medio ambiente ni explotar a las personas.
Educar y concienciar, compartir con otros la importancia de cuidar la creación, enseñar a los niños a amar y respetar la naturaleza, y participar en campañas de sensibilización. La Biblia de Jerusalén destaca que cuidar la creación no es solo un deber ético, sino un deber religioso. Estamos cumpliendo la orden de Dios de dominar y cuidar la tierra, Génesis 1:28. 2. Responsabilidad social. Si todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos la responsabilidad de cuidar de los demás, especialmente de los más vulnerables. La Biblia de Jerusalén sugiere estas acciones: ayudar a los pobres y necesitados, dar limosna, participar en programas de ayuda alimentaria, vestimenta y vivienda, o colaborar con organizaciones que trabajen en favor de los más pobres. Defender los derechos humanos, luchar contra toda forma de discriminación por raza, género, religión, orientación sexual, condición social o discapacidad, y trabajar por la igualdad y la justicia. Apoyar la educación y la salud, contribuir a que todas las personas tengan acceso a la educación y a los servicios de salud, que son fundamentales para desarrollar su dignidad como seres humanos. Promover la paz, trabajar por la reconciliación entre personas y entre pueblos, rechazar la violencia y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Colaborar en la comunidad, participar en la vida de la parroquia, del barrio o de la ciudad, trabajando por el bien común y construyendo relaciones de solidaridad y amor. La Biblia de Jerusalén explica que estas acciones no son solo obras de caridad, sino una forma de vivir el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:39. 3. Respeto por la vida. La creencia en que Dios es el creador de la vida nos llama a respetar la vida humana en todas sus etapas. Desde la concepción, defender el derecho a la vida de los niños no nacidos, rechazar el aborto y apoyar a las mujeres embarazadas en dificultad. Durante la vida, cuidar la salud, evitar los riesgos innecesarios, rechazar la eutanasia y el suicidio asistido, y promover un estilo de vida saludable. Hasta la muerte natural, cuidar a los enfermos terminales, acompañarlos en sus últimos momentos y respetar su dignidad como seres humanos creados por Dios. Respetar la vida de los demás, rechazar la violencia, el homicidio, la pena de muerte en la mayoría de los casos, y cualquier acción que ponga en peligro la vida de las personas. La Biblia de Jerusalén señala que el respeto por la vida es uno de los valores fundamentales de la fe cristiana y que se basa directamente en la creencia de que Dios es el único dueño de la vida. 5.1.3. En la toma de decisiones. La comprensión de Génesis 1:1 ayuda a tomar decisiones coherentes con nuestra fe, basadas en el reconocimiento de que nuestra vida pertenece a Dios. La Biblia de Jerusalén sugiere estos principios. 1. Buscar la voluntad de Dios. Antes de tomar una decisión importante sobre la carrera profesional, la pareja, la familia, la residencia o cualquier otro aspecto de la vida, debemos preguntarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Esto implica orar, reflexionar sobre las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, y buscar el consejo de personas de fe. La Biblia de Jerusalén explica que buscar la voluntad de Dios no significa que tengamos que esperar una señal milagrosa, sino que debemos usar nuestra razón y nuestra conciencia, sabiendo que Dios nos guiará si buscamos su voluntad con sinceridad. 2. Tomar decisiones responsables. Como administradores de lo que Dios nos ha dado, debemos tomar decisiones responsables que tengan en cuenta el bien común y el cuidado de la creación. Esto significa considerar las consecuencias de nuestras acciones, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás y para el planeta. Por ejemplo, al elegir una carrera profesional, podemos preguntarnos cómo podemos servir a los demás y contribuir al bienestar de la sociedad. Al elegir un vehículo o una vivienda, podemos considerar su impacto ambiental. Al tomar decisiones económicas, podemos buscar formas de invertir en proyectos que sean éticos y sostenibles. 3. Evitar actitudes de soberbia o autosuficiencia. Recordar que somos creados por Dios nos ayuda a evitar la tentación de creer que todo lo que tenemos o logramos se debe solo a nuestro esfuerzo. Debemos reconocer que todas nuestras capacidades, talentos y oportunidades son dones de Dios, y que debemos usarlos para servir a los demás y glorificar a Dios. La Biblia de Jerusalén destaca que la humildad es una virtud fundamental para vivir de acuerdo con la enseñanza de Génesis 1:1, reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra responsabilidad hacia Él y hacia los demás. 4. Aceptar las dificultades con fe.
Aunque tomemos decisiones responsables, la vida siempre nos presentará dificultades y desafíos. En estos momentos, recordar que Dios es el creador de todo nos da fuerza y esperanza. Sabemos que Él está con nosotros en las pruebas, que puede transformarlas en oportunidades de crecimiento espiritual, y que tiene un plan de amor para nuestra vida. La Biblia de Jerusalén sugiere que en momentos de dificultad, debemos recurrir a la oración, a la lectura de la Biblia y a la participación en la vida de la comunidad cristiana, que nos brinda apoyo y consuelo. Tema 5.2. Actividades de estudio y reflexión. Punto 5.2.1. Actividad 1. Comparación de relatos. Objetivo: profundizar en el significado de Génesis 1:1 comparándolo con relatos de creación de otras culturas. Desarrollo. 1. Investigación: elegir un relato de creación de otra cultura, por ejemplo, griego, hindú, africano, nativo americano o de cualquier otra tradición. Buscar información sobre su origen, su contenido y su significado para la cultura que lo produce. 2. Comparación: realizar una tabla de comparación entre el relato elegido y Génesis 1:1, señalando similitudes, por ejemplo, la existencia de un principio, la importancia del orden, la relación entre el creador y la creación. Diferencias, por ejemplo, el número de creadores, la naturaleza del creador, el origen del caos, el propósito de la creación. 3. Reflexión: escribir un ensayo o realizar una presentación sobre lo que esta comparación nos enseña sobre la fe cristiana. ¿Qué aspectos de la fe se destacan al compararla con otras creencias? ¿Cómo nos ayuda esto a entender mejor el mensaje de Génesis 1:1? 4. Compartir: presentar los resultados del trabajo en un grupo de estudio, en la parroquia o en la familia, para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas. Materiales recomendados por la Biblia de Jerusalén. Libros sobre mitología y creencias de diferentes culturas. Artículos de revistas de estudios bíblicos y antropología religiosa. Recursos en línea de instituciones académicas y organismos de la Iglesia. Punto 5.2.2. Actividad 2. Contemplación de la creación. Objetivo: contemplar la creación como reflejo de la grandeza de Dios y desarrollar la virtud de la contemplación. Desarrollo. 1. Elección de un lugar: elegir un lugar natural que nos inspire, un parque, un bosque, una playa, una montaña o simplemente un jardín. También podemos elegir un objeto de la creación, como una planta, un animal, una piedra o un atardecer. 2. Preparación: ir al lugar elegido con calma, llevando un cuaderno y un libro de la Biblia. Antes de comenzar, realizar una oración corta pidiendo a Dios que nos ayude a ver su presencia en la creación. 3. Contemplación: pasar al menos 30 minutos en silencio, observando y admirando el lugar o el objeto elegido. Preguntarse: ¿qué aspectos de la grandeza de Dios veo en esta creación? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué mensaje me quiere dar Dios a través de esta maravilla? 4. Reflexión: escribir en el cuaderno las impresiones, sentimientos y reflexiones que surjan durante la contemplación. Leer pasajes de la Biblia relacionados con la creación, como Génesis 1, Salmo 8, Salmo 104 o Colosenses 1, y relacionarlos con lo observado. 5. Oración: terminar con una oración de agradecimiento y adoración a Dios por su creación. Variante: realizar esta actividad en grupo, compartiendo luego las reflexiones y experiencias de cada uno. Punto 5.2.3. Actividad 3. Proyecto de servicio social o ecológico. Objetivo: aplicar la enseñanza de Génesis 1:1 mediante la acción práctica en favor de los demás y de la creación. Desarrollo. 1. Identificación de una necesidad: observar la comunidad en la que vivimos y identificar una necesidad que podamos atender, por ejemplo, ayudar a personas sin hogar, colaborar en un comedor social, plantar árboles en un parque, limpiar un río o enseñar a niños sobre el cuidado del medio ambiente. 2. Planificación: formar un grupo de personas interesadas en participar, definir los objetivos del proyecto, establecer un cronograma y organizar los recursos necesarios. 3. Ejecución: realizar el proyecto de acuerdo con el plan establecido, trabajando con dedicación y amor. Durante la ejecución, reflexionar sobre cómo estamos cumpliendo la orden de Dios de cuidar a los demás y de la creación. 4. Evaluación: al finalizar el proyecto,
reunirse para evaluar los resultados, compartir las experiencias y reflexionar sobre lo aprendido. Preguntarse: ¿qué logramos con este proyecto? ¿Cómo nos afectó personalmente? ¿Qué podemos mejorar para futuros proyectos? 5. Continuidad. Buscar formas de continuar colaborando en la atención de la necesidad identificada o de atender otras necesidades en la comunidad. Ejemplos de proyectos. Organizar una campaña de recolección de alimentos para personas necesitadas. Crear un huerto comunitario para producir alimentos saludables y enseñar sobre la agricultura sostenible. Realizar una jornada de limpieza en un área natural degradada. Colaborar en un centro de acogida para personas sin hogar. 5.2.4. Actividad 4. Estudio personal o en grupo de Génesis 1. Objetivo: profundizar en el estudio del capítulo 1 de Génesis, relacionando el versículo 1 con el resto del relato de creación. Desarrollo. 1. Lectura del texto. Leer el capítulo 1 de Génesis en la Biblia de Jerusalén, prestando atención a los comentarios y notas marginales. 2. Análisis. Realizar un análisis del capítulo, destacando la estructura de los 6 días de creación. Las repeticiones y temas recurrentes, como la frase "y vio Dios que era bueno". La relación entre el versículo 1 y el resto del capítulo. Los valores y enseñanzas que se derivan del relato completo. 3. Reflexión. Escribir un diario de estudio o realizar una guía de reflexión con preguntas como: ¿cómo se desarrolla la idea de creación desde el versículo 1 hasta el final del capítulo? ¿Qué significa que Dios haya creado al ser humano a su imagen y semejanza? ¿Cómo se relaciona el día del reposo, séptimo día, con el resto de la creación? ¿Qué enseñanzas prácticas puedo extraer de este capítulo para mi vida? 4. Compartir. En un grupo de estudio, discutir las reflexiones y experiencias de cada uno, compartiendo diferentes perspectivas y aprendiendo unos de otros. 5. Aplicación. Elegir una enseñanza del capítulo 1 de Génesis y aplicarla de manera concreta en la vida cotidiana durante al menos una semana, registrando los resultados en el diario de estudio. Materiales recomendados. Biblia de Jerusalén, con sus comentarios. Catecismo de la Iglesia Católica, números 295 a 324. Libros de teología sobre la creación, como El sentido de la creación de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, o Creación y salvación de Karl Rahner. Tema 5.3. Cierre del curso, mensaje central. Punto 5.3.1. Resumen del curso. Después de estudiar Génesis 1 a 1 en la Biblia de Jerusalén, podemos resumir el mensaje central en estos puntos fundamentales. 1. Dios es el único creador, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el origen de todo lo que existe, visible e invisible. No hay otros dioses, ni fuerzas preexistentes que hayan participado en la creación. 2. La creación es un acto libre de amor. Dios creó el universo no por necesidad, sino por amor, para comunicar su perfección y su bien a los seres que él mismo habría de crear. 3. La creación es buena. Todo lo que Dios hizo es bueno por naturaleza, y aunque el pecado ha roto su armonía, su bondad fundamental permanece intacta. 4. Los seres humanos somos creados a imagen de Dios, tenemos una dignidad especial e inviolable, y somos llamados a colaborar con Dios en la obra de la creación, cuidando la tierra y a nuestros hermanos y hermanas. 5. La fe y la ciencia se complementan. La Biblia no busca explicar el cómo de la creación desde el punto de vista científico, sino el quién y el por qué desde el punto de vista teológico. Ambos órdenes de conocimiento nos ayudan a conocer mejor a Dios y a su obra. Punto 5.3.2. Reto para el futuro. La Biblia de Jerusalén invita a los estudiantes de este curso a llevar adelante este reto en su vida. Que la enseñanza de Génesis 1 a 1 no quede solo en el conocimiento intelectual, sino que se convierta en una realidad viva en tu vida. Que cada día reconozcas a Dios como tu Creador y Señor, que vivas con gratitud por el don de la vida, que cuides la creación como un tesoro que pertenece a Dios, y que ames a los demás como hermanos y hermanas creados a imagen de Dios. Mendel,
Que tu vida sea un testimonio de la fe en el Dios que creó los cielos y la tierra, y que te ama con un amor infinito. Punto 5.3.3, oración de cierre del curso. Señor Dios, Creador de todo lo que existe, te damos gracias por habernos enseñado tu verdad a través de tu palabra sagrada, especialmente en el primer versículo de la Biblia. Ayúdanos a vivir siempre de acuerdo con esta verdad, a reconocerte en toda tu creación, a cuidar la tierra que nos has dado y a amar a todos tus hijos e hijas. Enzimer. Que nuestro corazón siempre esté abierto a tu amor, y que nuestra vida sea una continua acción de gracias y adoración a ti, nuestro único Dios y Padre. Por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Módulo 4. Interpretación en la tradición católica. Tema 4.1. Vínculo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Se conecta el versículo con los números 295 a 301 del CIC, que confirman la unicidad de Dios como Creador, la creación como acto libre de amor, la trascendencia de Dios y la participación de la Trinidad en la creación, la bondad de la creación y su fin en la gloria de Dios, la responsabilidad humana de cuidar la creación. Los principios de interpretación católica incluyen la autoridad de la escritura y la tradición, la analogía de la fe y el sentido literal y espiritual del texto. Tema 4.2. Valores fundamentales para la vida cristiana. Dependencia de Dios, vivir con humildad, agradecimiento y confianza en Él. Dignidad de la creación, cuidar el medio ambiente y respetar la vida humana en todas sus etapas. Unidad de la humanidad, rechazar la discriminación y promover la solidaridad. Esperanza en Dios, confiar en su poder de redención, en la vida eterna y en la transformación del mundo. Tema 4.3. Interpretación a lo largo de la historia. Padres de la Iglesia, San Agustín rechazó la interpretación literal de los 6 días, San Tomás de Aquino desarrolló la doctrina filosóficamente, otros como San Atanasio y San Basilio Magno enfatizaron el mensaje teológico. Interpretación moderna, el Concilio Vaticano II reconoció el carácter literario del relato, el Magisterio Pontificio, Pío XII, Juan Pablo II, Francisco, ha afirmado la compatibilidad entre fe y ciencia, y enfatizado la responsabilidad ecológica. Módulo 5, aplicación práctica. Tema 5.1, impacto en la vida diaria. En la oración, practicar la acción de gracias, la adoración, la petición con confianza y la contemplación de la creación. En la relación con el mundo, cuidar la naturaleza, ejercer responsabilidad social y respetar la vida. En la toma de decisiones, buscar la voluntad de Dios, actuar con responsabilidad, evitar la soberbia y aceptar las dificultades con fe. Tema 5.2, actividades de estudio y reflexión. Se proponen actividades como comparar relatos de creación de otras culturas, contemplar la creación, realizar proyectos de servicio social o ecológico y estudiar el capítulo 1 de Génesis en profundidad. Mensaje central del curso. Génesis 1:1 enseña que Dios es el único creador del universo, que lo hizo por amor y que la creación es buena. Los seres humanos, creados a imagen de Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar la tierra y amar a los demás. La fe en la creación no contradice la ciencia, sino que nos da sentido a la vida y esperanza en el futuro. Módulo 3. Contexto histórico y teológico. Tema 3.1. Contraste con mitos del Antiguo Oriente. Se comparan el relato bíblico con mitos mesopotámicos, Enuma Elish, egipcios, cananeos, hititas y fenicios. Las diferencias fundamentales son, la unicidad de Dios, su soberanía sin necesidad de luchar contra fuerzas preexistentes, la bondad de la creación y la dignidad humana como criatura a imagen de Dios, no como sirviente de los dioses. Tema 3.2. El concepto de creatio ex nihilo. Aunque el término no aparece en el texto, es coherente con su mensaje. Se consolidó en la tradición judeocristiana desde el siglo II a.C. destacando la omnipotencia de Dios, que puede crear sin depender de nada externo. Su trascendencia, al ser distinto de su creación. Su libertad, al crear por amor y no por necesidad.
la dependencia y bondad de la creación. No hay contradicción con los descubrimientos científicos, como la teoría del Big Bang, ya que fe y ciencia pertenecen a órdenes de conocimiento diferentes que se complementan. Tema 3.3. Propósito del relato de creación. El texto fue redactado en su forma definitiva durante el exilio babilónico, siglos V4 AC, para afirmar la unicidad de Dios frente al politeísmo. Establecer su soberanía sobre el mundo y la historia. Mostrar que la creación es buena y ordenada. Fundamentar su relación con el pueblo de Israel y toda la humanidad. Diferenciar la fe de Israel de las creencias vecinas. Resumen completo del curso, Génesis 1 a 1 en la Biblia de Jerusalén. Módulo 1, Introducción al versículo. El curso comienza con el análisis del versículo Génesis 1 a 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como fundamento de la fe judeocristiana. Se destaca su importancia como apertura de la Biblia y como afirmación fundamental sobre el origen del universo. Se presentan los objetivos del curso: conocer el significado del texto original, su contexto histórico, su interpretación en la tradición católica y su aplicación práctica en la vida cotidiana. Módulo 2. Análisis del texto original. Tema 2.1. Significado de las palabras hebreas. Bereshit, en el principio no se refiere a un instante dentro del tiempo, sino al origen mismo de todo lo que existe, resaltando que la creación tuvo un comienzo definido. Bara, creó verbo exclusivo de la acción divina, que implica dar origen a lo que no existía antes, distinto de asa, hacer con materiales preexistentes, y yatzar, formar o moldear. Elohim, Dios, nombre genérico que, aunque de forma plural, se usa como singular para referirse al único Dios verdadero, resaltando su majestuosidad y perfección. Shamayim Bearetz, los cielos y la tierra, expresión de merismus que engloba todo el universo, lo físico y espiritual, visible e invisible. Tema 2.2. Estructura gramatical. El hebreo sigue un orden verbo-sujeto-objeto, con el adverbio de tiempo al inicio para dar énfasis. La partícula et indica que los cielos y la tierra son el objeto directo de la acción de Dios, confirmando la unicidad del agente creador y la totalidad de la creación. Tema 2.3. Variantes textuales y traducciones. Se comparan el texto masorético, la Septuaginta, el texto samaritano y manuscritos de Qumrán, confirmando la fiabilidad del texto. También se analizan diferentes traducciones católicas, Reina Valera 1960, traducción del Nuevo Mundo, Biblia de América, Nueva Biblia Católica, destacando que las diferencias son de estilo, no de contenido teológico.